¿Qué es un gas ideal? Un gas ideal es un modelo teórico que los científicos usan para simplificar el estudio de los gases. La idea es imaginar un gas perfecto que se comporta de manera sencilla y predecible, eliminando todas las complicaciones de la realidad. Gracias a este modelo es posible describir fenómenos como la presión, el volumen o la temperatura con ecuaciones muy claras. Aunque en la vida real ningún gas se comporta exactamente así, muchos gases comunes como el oxígeno o el nitrógeno se acercan bastante cuando están a bajas presiones y temperaturas moderadas. Por eso, el concepto de gas ideal se convierte en una herramienta muy útil. Nos ayuda a comprender cómo funcionan los gases en general y a tener una base para después analizar casos más complejos, como los gases reales que encontramos en la naturaleza o en la industria. Bueno, ya que vimos que es un gas ideal, ahora vamos con algo clave, sus características. Estos son los supuestos que le dan forma a este modelo y que nos permiten trabajar con él de manera sencilla y precisa. 1. Partículas puntuales sin volumen propio. El tamaño de las moléculas es tan pequeño que podemos ignorarlo comparado con el volumen del recipiente. 2. Sin fuerzas de atracción o repulsión. No hay interacciones entre partículas, ni atracción ni repulsión. 3. Movimiento aleatorio constante. Las moléculas se mueven en todas direcciones y con distintas velocidades, según la distribución de Maxwell-Boltzmann. 4. Choques perfectamente elásticos. En cada colisión, la energía cinética total se conserva. 5. Energía interna. Depende solo de la temperatura. Más temperatura significa más energía cinética promedio. Y por último, cumple la fórmula de PV igual a nRT. En todo momento. Esta ecuación de estado es válida siempre para el gas ideal. Para representar matemáticamente a los gases ideales, utilizamos la ecuación de estado de los gases ideales. Presión multiplicada por volumen es igual al número de moles multiplicado por la constante universal de los gases y por la temperatura. Cada uno de estos términos tiene un significado importante. La presión es la fuerza que el gas ejerce sobre las paredes del recipiente que lo contiene. El volumen es el espacio que ocupa el gas. N es el número de moles e indica la cantidad de moléculas presentes en el gas. R es la constante universal de los gases y tiene un valor de 8.314 joules por mol por Kelvin. T es la temperatura medida en Kelvin. Refleja cuánta energía tienen las moléculas del gas. Esta ecuación combina y sintetiza 4 leyes fundamentales que explican cómo interactúan estas variables. Para ello debemos exponer las leyes de los gases ideales. La ley de Boyle explica la relación entre el volumen y la presión de un gas cuando la temperatura permanece constante. Su enunciado dice que el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión. Esto significa que si aumentamos la presión, el volumen disminuye, y si reducimos la presión, el volumen aumentará. En fórmula lo podemos ver así, como presión por volumen igual a K, o presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Un ejemplo sería un gas que ocupa 100 mililitros a una atmósfera. Al aumentar la presión a 2 atmósferas, ocupará solo 50 mililitros. En la vida diaria podemos verlo en jeringas, buceo y respiración, donde el volumen de aire se comprime o se expande según la presión. La ley de Boyle es fundamental para entender cómo se comportan los gases en condiciones de presión constante. La ley de Charles describe la relación entre el volumen y la temperatura de un gas, siempre que la presión se mantenga constante. Su enunciado dice que el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Es decir, si la temperatura sube, el volumen también sube, y si la temperatura baja, el volumen disminuye. Matemáticamente, se puede expresar como volumen sobre temperatura igual a K, o volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Hay que tener en cuenta que la temperatura siempre debe estar en Kelvin. Un ejemplo de esto sería un globo con 2 litros de aire a 300 Kelvin, donde duplicará su volumen a 4 litros si la temperatura aumenta a 600 Kelvin.
Esto lo podemos ver en globos aerostáticos, neumáticos que cambian con el calor y en la respiración en ambientes fríos. La ley de Charles muestra cómo el calor influye en la expansión de los gases. Ley de Gay-Lussac, conocido también como proceso isocórico. Cuando el volumen del gas se mantiene constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura. Por ejemplo, en una olla de presión, si aumenta la temperatura sin liberar vapor, la presión interna sube considerablemente. Aunque los gases reales son construcciones teóricas, los gases reales pueden comportarse idealmente bajo ciertas condiciones. Los gases reales se comportan idealmente cuando se someten a presiones muy bajas o muy altas temperaturas. La baja presión de un sistema permite que las partículas gaseosas experimenten menos fuerzas intermoleculares con otras partículas. De igual manera, los sistemas de alta temperatura permiten que las partículas gaseosas se muevan rápidamente dentro del sistema y presenten menos fuerzas intermoleculares. En estas condiciones, el comportamiento del gas se aproxima más al de un gas ideal, ya que las colisiones entre las partículas son elásticas y la energía cinética depende únicamente de la temperatura. La ley de los gases ideales también se aplica a un sistema que contiene múltiples gases ideales, conocido como mezcla ideal de gases. En este caso, se asume que cada componente obedece de forma independiente la ley de los gases ideales, y la presión total del sistema se obtiene como la suma de las presiones parciales de cada gas. Esto de acuerdo con la ley de Dalton. Gracias por su atención.